Buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga una vez más en esta noche, en esta ya tarde noche. Eh, Le habla su hermano Harley Jiménez. Qué bueno estar con ustedes una vez más, acompañándolo, trayendo una palabra de parte de Dios para ustedes, mis amados hermanos. Eh, todos los miércoles estoy pues trayendo una palabra de inspiración por parte del Espíritu Santo. Eh, Saludando como siempre a los grupos con los cuales he venido compartiendo, que es Cristo Llegó a Tiempo, donde está ahí el pastor Ronnie, mi hermano Ronnie, pastor Ronnie, amén. Está el grupo Jesucristo al Rescate, donde es un grupo pues que nació en el corazón de Dios y que por la misericordia del Señor, ese ministerio nace también en el corazón de Dios para nosotros, nuestro hermano Robin Mantilla, pastor Robin Mantilla y mi persona, y que después mi hermano comenzó en las calles, está en las calles predicando el evangelio, y pues pasó después a un grupo hoy en día en WhatsApp, donde es liderado por mi hermano Robin, y ahí están hermanos también apoyándolo y respaldándolo, y siempre pues hay una palabra todos los días de la semana, amén. Y está nuestra pastora Ani Gómez de Casa de Restauración, amén, Casa de Restauración, a quien también le envío un saludo, y pues también ha solicitado compartir esta palabra para compartirlo con la iglesia, y la cual la gloria y la honra es para el Señor. Y también pues que saludar a la iglesia donde yo me congrego, que hoy comienzo a compartir también esta palabra con ellos, a Pastos Verdes, aquí en Canadá, Montreal, por la misericordia de Dios. Entonces, para ustedes también, mis hermanos, y quiero compartir esta palabra que traigo todos los miércoles. Lo he explicado en otros videos. Este programa, bueno, yo he venido predicando, trayendo un mensaje todos los miércoles por WhatsApp, vía audio, a estos grupos que he mencionado anteriormente. Y anteriormente también yo tenía un programa llamado 10 minutos con la verdad. Usted puede buscarlo ahí en Facebook, pero dejé de grabarlo. El año pasado lo detuve un poco y lo he retomado en vista de que se han sumado varios grupos, gracias a Dios, donde me han dado el espacio para compartir la palabra y el mensaje del Señor. Entonces, pues, tomé la oportunidad y dije, no, voy a hacer un solo video para todos y los voy a saludar, porque al final del día, todos somos una iglesia, somos la misma iglesia del Señor. Simplemente, bueno, el hombre se ha inventado y se ha creado ciertas cosas, ciertos conceptos que no voy a entrar en materia en eso, pero al final del día, Jesucristo, o sea, usted y yo somos una sola iglesia, y por esa iglesia es la que va a venir el Señor. ¿Qué es lo que pide el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo no pide un nombre o que es de tal denominación o de tal esto. Jesús viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Sin arruga y sin mancha. Eso sí es importante, y eso tiene un trasfondo, y habla de pureza, y habla de muchas cosas más que de un nombre y de una denominación. El punto es, mis amados hermanos, que hago esta aclaración porque hoy se añade, como les digo, la iglesia hoy quiero añadir la iglesia donde yo asisto, acá en Montreal, Canadá, para compartir esta palabra, para llevar este mensaje de la palabra del Señor también a mis hermanos, y para que sepan pues de dónde viene todo esto. Como, yo tenía un programa, 10 minutos con la verdad. Yo lo detuve, pero seguí predicando todos los miércoles en Cristo Llegó a Tiempo, donde el pastor Ronnie me ha dado un espacio allí para predicarle a esa gran labor que ha hecho de ganar unas almas, a quien bendigo a mi hermano Ronnie, ganar unas almas, una gran estrategia que le dio el Señor, y esa valentía de ganar a esas personas que están en los grupos, en las redes, con ganas de suicidarse, con ganas adictos a muchas otras cosas, cautivos, y el Señor le da esa idea a mi hermano Ronnie para ganarlos, amén. Y ahí creó un grupo, y ahí está llevando siempre la palabra.
y para la gloria del Señor, ahí está siempre llevando la palabra y la gloria sea para el Señor. Y Jesucristo al Rescate, como les digo, es un ministerio que nació en medio de la pandemia, llevando la palabra con mi hermano Robin Mantilla, Pastor Robin, ahí en las clínicas, en las calles, llevando el mensaje de la palabra del Señor, aprovechando ese espacio, esa oportunidad que nos dio el Señor para predicar y llevar el mensaje sobre su venida, sobre arrepentirse y volverse al Señor. Y hoy en día ya también se formó un grupo liderado por él, quien él ha llevado allá a cabo, junto con otros hermanos, apoyo de los hermanos, a quienes mando un saludo, reitero. Y se une también nuestra pastora Ani Gómez, a quien ella, un hermano que escucha nuestros audios, el hermano Raúl Burgos, ella le pide pues los audios para los videos, para también compartirlo con la iglesia, Casa de Restauración. Y bueno, como les digo, por último, acá en Pastos Verdes, con la pastora María, el pastor Antonio, pues aquí estamos llevando la palabra del Señor. Amén. Entonces, mis amados hermanos, quería hacer como esa introducción, ese énfasis para que usted sepa cómo funciona, cómo todo esto ha engranado. Y pues, como les digo, decidí hacer un solo video para todos. Lo estoy subiendo a redes, a YouTube y a Facebook, simplemente para compartirlo, pero básicamente para también llevarlo a ustedes, mis amados hermanos, y ahí pues el Señor se ha glorificado. Familias, a quien también les envío saludos, amigos, Dios les bendiga, gracias por sus palabras, de cariño, de verdad que la gloria sea para el Señor. Simplemente hacemos lo que Él nos ha mandado el Señor. Este es algo que el Señor nos ha mandado a hacer, a predicar, a llevar su mensaje tal cual como la palabra lo dice, y pues que el Señor sea glorificando y que sea la palabra del Señor corriendo en cada corazón y haciendo el efecto que el Señor quiere que haga, que es transformación por medio de su Espíritu Santo. Nosotros simplemente sembramos la palabra y el Espíritu de Dios es el que hace la obra. Usted lo que tiene que hacer es disponer su corazón, abrir su corazón, dejar que la palabra del Señor haga efecto en su corazón y el Señor comenzará a hacer allí, ajustar cosas y transformar nuestro carácter y muchas cosas más. Amén. Entonces, ya con esa introducción vamos a entrar al mensaje de hoy. Hoy yo le he puesto como título a este mensaje El lobo y la oveja. El lobo y la oveja. ¿Y por qué le puse este mensaje? Creo que usted vio la imagen, la imagen que yo mostré al principio, esta. Siempre habrá una lucha entre la carne y el espíritu. Vencerá aquel que mejor sea alimentado. Esta, por decirlo así, metáfora o esta analogía que yo estoy haciendo en esta ilustración que yo estoy usando, de que habrá una lucha, ¿cierto? O el título del lobo y la oveja, habla sobre que nosotros como aquellos que hemos creído en el Señor, que hemos puesto nuestra fe en el Señor, debemos entender y debemos saber que hay también un mundo espiritual. Bueno, hay un mundo espiritual, pero hay un mundo, por decirlo así, bueno, que es el reino de Dios, y está el reino de las tinieblas también, está el mundo de las tinieblas. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo. Jesucristo fue tentado por el mismo Satanás y él vino a matar, robar y destruir. Amén. Entonces, el Señor, como hay un mundo espiritual, asimismo eso se refleja en nuestra vida. En nuestra vida, cuando yo menciono que cuando yo digo que digo lobo y oveja, hablo de que asimismo es como que dice lo que ocurre en nuestra vida. Hay un mundo espiritual y lo podemos ilustrar por medio de un lobo y una oveja. Esa es la idea del mensaje. El lobo, usted sabe que el lobo se alimenta de la carne, de todo lo que es carnívoro, se llama, ¿cierto? Es un animal carnívoro, se alimenta de la carne. Y la Biblia habla, la palabra del Señor habla, que todas las cosas que nosotros hacemos mal, que todas esas cosas que nosotros hacemos, que el pecado viene precisamente de la carne, de la carne, de lo físico, ¿cierto? Pero también la Biblia habla de una oveja, que somos ovejas también, ¿cierto? Y que la oveja es un animal que se alimenta del pasto, de la hierba, como dice, un animal doméstico, un animal que se deja domesticar, y por tanto la oveja refleja
La oveja refleja como mansedumbre, ternura, por decirlo así. Es un animal que refleja paz, que refleja tranquilidad, que no refleja maldad, mientras que el lobo, usted sabe que el lobo refleja inmediatamente, usted lo ve, su rostro refleja enseguida inmediatamente usted ve como algo así, de que usted ve como la maldad, como la, la, la astucia, por decirlo así, de querer hacer mal, ¿cierto? Entonces, así mismo somos nosotros. Por eso el título del mensaje. Y eso lo llevamos al mundo espiritual. Lo llevamos al mundo espiritual. Entonces, el Señor dice en su palabra que nosotros tenemos, por decirlo así, dos animales, no lo mencionas, es una analogía que estoy diciendo, una ilustración, pero básicamente lo que quiero traer a colación es eso, que nosotros tenemos como dos animales y cual animal alimentemos más, ese es el que va a dominar, o sea, ese es el que tú vas más a mostrar ante el mundo y ante las personas. Amén. Y cuando yo estoy hablando de alimentar, no estoy hablando, y quiero reiterar eso, de religiosidad, de que tienes que estar metido todo el tiempo en la iglesia, de que tienes que estar todo el tiempo allí, como quien dice, como dicen muchos, dándote golpes de pecho. No, a eso yo no me refiero. A lo que yo me refiero es a vivir una vida transparente, una vida honesta y sincera, primero delante de Dios. Y cuando tú vives en una vida honesta y sincera delante de Dios, que eres el mismo, tanto en público como en el secreto, entonces eso es lo que tú vas a reflejar ante el mundo. Eso es lo que tú vas a reflejar ante el mundo. El punto es, como les digo, que lo que tú más alimentes, y vuelvo y repito, no es que tú tienes que estar todo el tiempo metido porque lo malinterpretan, ¿no? Pero sí alimentar, por lo menos la oveja, que es el consejo, que es la recomendación que nos da el Señor hoy, es, es a través de la palabra del Señor, la oración. Si tú alimentas la oveja con esas disciplinas, porque le vamos a llamarle así, o con esos alimentos, porque son alimentos espirituales, entonces eso es lo que tú vas a reflejar, eso es lo que va más a resaltar ante los demás. Eso lo encontramos en Mateo 26:41, donde el mismo Jesús dice lo siguiente: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, nuestro espíritu siempre está dispuesto. Nuestro espíritu siempre está dispuesto. Y por eso la imagen de que hay una lucha, siempre habrá una lucha que se desata en la mente, que se desata en la mente, y por eso la imagen que yo les mostré, que yo les mostraba. Ahí está. Siempre habrá una lucha entre la carne y el espíritu. Vencerá aquel que mejor se ha alimentado. Entonces, si usted es una persona que alimenta más su carne, vuelvo y repito, el lobo que lleva por dentro, ¿cómo lo alimenta? Con obras de la carne, con viendo cosas desagradables, maldiciendo, dándole rienda suelta a lo que usted desee. De hecho, hay un refrán en el mundo que dice que al cuerpo lo que pida, por ejemplo, al cuerpo lo que pida. Entonces, pues desenfrenadamente hay gente que hace ese tipo de cosas y que se desenfrena totalmente y se entrega a pasiones y un montón de cosas. Y el punto aquí no es juzgarte, ni mucho menos eso. Lógicamente que eso es lo que lo que estás alimentando ahí es el lobo, y eso es lo que va a dominar y lo que va a resaltar en tu vida. Pero si tú comienzas y si tú hoy le entregas tu vida al Señor, te arrepientes de tu pecado y comienzas a alimentarte, comenzamos a alimentarnos del Espíritu, como dice el Señor, velad y orad, ¿verdad? Comenzamos a practicar y alimentarnos de esos alimentos espirituales que nos dio el Señor, entonces eso es lo que va a abundar en nuestra vida, eso es lo que nosotros vamos a reflejar ante los demás. Y eso es lo que el Señor hoy la recomendación y el mensaje que nos trae el Señor hoy, de alimentarnos de Él para que salga a flote esa oveja y no el lobo, porque en cierta manera el lobo lo que siempre provoca es obras de la carne, y las obras de la carne lo que provocan es muerte. ¿Dónde vamos a encontrar eso? Yo quiero leerles con ustedes otra palabra aquí que está en Galatas, en Galatas
5, 16, 21, donde el Señor dice, y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Dice el Señor, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Pero, dice la palabra del Señor, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, ¿cierto? Bajo la carne prácticamente. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, cerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, aquí estamos viendo claramente que cuando nosotros alimentamos ese lobo, eso es lo que nosotros vamos a manifestar allá afuera en el mundo, ¿cierto? Las obras de la carne, envidias, homicidios, borracheras, pleitos, iras, contiendas, y eso es lo que uno normalmente, si uno ve, ahora no estoy diciendo que nosotros, los creyentes y los cristianos seamos mansas palomas y que, no, a lo que me refiero es que es un proceso que cada día nosotros, si lo que alimentemos, vuelvo y reitero, lo que alimentemos más, entonces eso es lo que va cada día, va a mejorar y va a crecer en nuestra vida, va a mejorar y va a crecer en nuestra vida. Si nosotros alimentamos ese lobo con la palabra del Señor, con la lectura, congregándonos, ayunando, vigilando, porque el Señor dice ahí, velad y orad, ¿verdad? En nosotros, pues, lógicamente, va a haber una transformación y vamos a manifestar las obras de una oveja, que es mansedumbre, que es los frutos del Espíritu. Prácticamente los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Uno de los ejemplos para ver esto es Pedro. Pedro, antes de alimentarse del Espíritu Santo, de recibir el Espíritu Santo y de entrar en esa comunión con el Espíritu Santo, era un hombre impulsivo, era un hombre de carácter fuerte, podríamos decirlo impulsivo, fue grosero, peleonero, altanero, pero recibe el Espíritu de Dios, se alimenta del Espíritu de Dios, de la palabra del Señor, y Pedro, ese que negó a Jesús en la carne, termina siendo un instrumento poderoso en las manos del Señor Jesucristo, donde Él es usado para llevarle el evangelio al mismo pueblo judío, y termina escribiendo unas cartas bien hermosas donde habla de paciencia, de amor, precisamente de estos frutos, ¿es cierto? Entonces nosotros podemos ver, y de verdad que sí, que cuando nosotros dejamos alimentar, nosotros alimentamos esa oveja, ese mundo, esa parte espiritual de nosotros, que es la oveja, ¿cierto? Que es lo de Dios. Entonces nuestras obras manifiestas van a hacer eso. Eso es lo que vamos a manifestar al mundo: amor, paz, gozo, mansedumbre, el reino de Dios. El reino de Dios en nosotros lo vamos a manifestar si alimentamos eso. Hay una batalla, sí, porque de hecho en Romanos 7, y vamos a leerlo, en Romanos 7, para que se dé cuenta usted que un hombre, Pablo, que dice realmente esto, que hay una batalla entre nosotros. ¿Se acuerdan de esos dibujos animados que salió un animalito? Prácticamente, es literal, prácticamente eso es lo que sucede prácticamente. Hay dos vocecitas, la voz del Espíritu Santo diciéndote que no peques, que no hagas esto, que no le des rienda suelta a la carne, que no hagas esto. Por eso Cristo dijo: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, muera a sí mismo, niéguese y sígame. Y sí, hermano, cuando la Biblia habla de morir a sí mismo, habla de eso. Quiero hacer énfasis en eso. Cuando la Biblia habla de morir a los deseos de la carne, es morir. Esta carne va a pedir cosas, va a venir, y aún el enemigo también va a ponerte, va a traerte tentaciones que de pronto tú te apartaste, que de pronto tú decidiste, cuando ya te arrepentiste, decidiste dejar eso malo que estabas haciendo delante del Señor. Pues bueno, como el enemigo sabe que esa es tu debilidad, en el momento que tú menos lo quieras, te va a traer esa debilidad sutilmente, ¿cierto? Para que tú caigas otra vez, para que tú otra vez vuelvas al pecado. Y entonces ahí es donde tú tienes que asir
de lo espiritual, ¿cierto? De la oveja que hay en ti y no ceder y morir. Por eso es que la Biblia dice que el reino de los cielos lo arrebatan son los valientes. Esto es para valientes. Para valientes, siempre lo digo. Valiente es aquel que se decide por una sola mujer, se mantiene fiel a ella, ¿cierto? En medio de un mundo en donde, pues, el ser infiel, el estar por aquí, o el hacer, o el robar, o hacer esto, es normal, eso es normal. Pero el valiente es aquel que se conserva, que se consagra delante de Dios, aunque el mundo, aunque los demás, aunque todos hagan lo que quieran hacer. Eso es valentía. Eso es valentía. Delante de Dios es valentía. Valiente no es el que lo hace, no es el que tiene 5, 3, 4 mujeres, no es el que roba, no es el que es más vivo, no es el que le hace la jugada al otro, no. Porque al final del día todo eso tú lo vas a pagar. La Biblia dice que lo que tú siembras, eso cosecha. ¿Sabes quién es el valiente? El que, teniendo la oportunidad de robar, de hacer un negocio sucio, no lo hace y confía en el Señor. El que teniendo la oportunidad de pronto de que una mujer le está coqueteando fuera de su matrimonio, o le está proponiendo cosas indecentes, se mantiene fiel primeramente a Dios y luego, y pues lógicamente a su esposa. Ese es el valiente. Entonces, tenemos que morir. Pero eso ¿qué pasa? Se desata una batalla entre la mente. ¿Lo hago o no lo hago? Entonces, ahí nosotros tenemos que sacar a la luz esa oveja que llevamos en nosotros, morir, ¿cierto? Y ceder al Señor. Y ceder al Señor y llevar todo pensamiento, dice la Biblia, que llevar todo pensamiento cautivo a los pies del Señor. Y mire, vuelvo y repito, un hombre, para que de pronto digamos, no, que esto simplemente es como que yo lo estoy hablando aquí, no, hubo alguien muy espiritual, un hombre de Dios, llamado Pablo, Saulo de Tarso, un hombre que fue prácticamente un hombre muy usado por Dios, escribió la cuarta parte del Nuevo Testamento, y un hombre muy usado por el Señor, quien podemos también tomar ejemplo. Y dice en Romanos 7:14, dice Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y en el 8, porque estoy leyendo del Romanos 7:14 hasta el 25, y el 8, versículo 1 y 2 dice, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. ¿Ya vio? O sea, cuando usted se alimenta del Espíritu, usted puede contrarrestar. Nosotros podemos con más, por decirlo así, con más facilidad. Se nos va a hacer más fácil. No es fácil, pero es como para darle a entender. O sea, va a ser de pronto mucho mejor cuando usted alimenta a esa oveja, cuando usted contrarrestar esos pensamientos, contrarrestar esas batallas que van a tener esos dos animales entre el lobo y la oveja. Va a ser más fácil cuando usted alimenta esa ovejita, contrarrestar y que salga manifiesto y que se manifiesten las obras de la ovejita. El punto es cuál usted alimenta más. ¿Cuál usted alimenta más? Amén. Entonces, ya para terminar, el Señor, así como hay escenarios para alimentar la carne, es decir, si usted de pronto sufrió o está padeciendo, usted sabe qué debilidad tiene,
usted de pronto no se va a ir a buscar esa debilidad, ¿verdad? Usted no va a ir a un entorno, a un escenario que lo haga prácticamente, que le haga fácil para llegar a caer otra vez de ese pecado que usted tuvo, ¿cierto? Por ejemplo, si una persona sufre, por ejemplo, sufre, un ejemplo sufrió, eh, o estaba adicto, era adicto a los casinos, a este tipo de juegos, a todo este tipo de cosas, ¿cierto? Y la persona se arrepintió, se volvió al Señor y quiere, y está de pronto luchando, está en esa batalla, ¿cierto? Él no va a buscar, él no va a encontrar la solución o no va a ayudar para que eso mengue, para que eso ya deje de estar en él a un casino, no. Él va a buscar escenarios, entornos que le permitan no pensar en eso, donde no lo tienten a buscar eso. Entonces, asimismo, nosotros debemos buscar los alimentos, los entornos, los escenarios que nos ayuden a alimentar la parte espiritual, que es la oveja en este caso. Entonces, mis amados hermanos, nosotros hoy tenemos que entender que hay una lucha, hay una batalla, eso es verdad, ¿cierto? Y Pablo lo dice aquí, lo que a veces hacemos, lo que yo no quiero, porque hay una batalla entre mi mente, hay una oposición, hay una oposición entre el pecado. Yo quiero, y Jesús lo dijo, ¿verdad? Porque a la verdad el espíritu está dispuesto, el espíritu, usted, a veces no sé si le pasa que usted quiere hacer algo, pero la carne lo está ganando, y hay gente que termina cayendo, en la carne, cede al pecado, y pues las consecuencias son nefastas, a eso me refiero, y está la voz del Espíritu Santo diciéndonos, no lo hagas, no vayas, no hagas esto, no te juntes, corta esa relación, porque el Señor habla, el Señor nos lo dice, el Señor nos advierte, el Señor habla, pero nosotros pues nos dejamos llevar por la carne, como les digo. ¿Por qué? Porque triunfa la carne, porque ese es el animal que más hemos alimentado. Pero si usted alimenta su oveja con la lectura de la palabra, con oración, yendo a la casa de Dios, alimentarse, siempre estar allí practicando las disciplinas espirituales, usted cuando venga el examen, como dice un predicador, cuando venga ese examen, cuando venga esa prueba, quien va a presentar la prueba va a ser la ovejita y no el lobo. Si lo presenta el lobo, perdió el examen, pero si lo presenta la oveja, entonces va a salir victorioso. En Efesios, ya para cerrar, en Efesios 6 hay un pasaje bien hermoso que habla sobre la armadura de Dios, y habla sobre eso. Dice que nos debemos fortalecer en el Señor, ¿cierto? Debemos fortalecer en el Señor, debemos tomar el escudo de la fe, la palabra, el yelmo de la salvación, la palabra, ¿cierto? Y ponernos esa armadura para poder contrarrestar las acechanzas del enemigo. Entre otras cosas, porque no tenemos lucha contra carne y contra sangre, sino contra huestes de maldad. El enemigo va a traer pensamientos, va a traer cosas malas, ¿cierto? La hechicería, la brujería, todo este tipo de cosas también tienen que están allí. Por eso vemos casos donde personas son controladas porque tienen puertas abiertas, porque es la carne la que predomina, y tristemente caen en cosas que lógicamente no son la voluntad del Señor. Entonces, mi amado hermano, eso quiero hoy traerles como mensaje. Batalla vamos a tener siempre, mientras que estemos en este mundo. Pero ganará y triunfará el animal que más nosotros alimentemos. ¿Cuál animal estás alimentando tú? Esa es la pregunta que nos hace el Señor. Entonces, comencemos a alimentar a la oveja para que esa oveja crezca. Amén. Y en la oveja la alimentamos, acuérdense, con la palabra, con la oración, ayunar y vigilar. La vigilia. Son 4 disciplinas que nos ha dejado el Señor para practicar, para alimentar. Todos los días podemos hacerlo. Yo sé que todos los días no podemos ayunar, vigilar, pero no deje de hacerlo. No deje de hacerlo. Practíquelo una vez al mes, por lo menos, para que también todas esas 2 disciplinas, hablando del ayuno y de la vigilia. Yo sé que esas 2 no se pueden practicar todo el tiempo, ¿cierto? Todos los días, pero no deje de practicarlas, no deje de hacerlas, porque esas son herramientas, y vuelvo y repito, alimentos que nos dejó el Señor para morir y alimentar para que muera el lobo y viva esa ovejita y podamos hacer la voluntad de Dios. Pero lo que sí podemos hacer prácticamente todos los días es orar,
¿cierto? Orar, hablar con el Señor todos los días. Todos los días podemos presentarnos delante del Señor, no siendo religiosos, todos los días presentando, pidiéndole perdón al Señor por nuestros pecados, que nos ayude cada día, que nos ayude a vencer, que purifique nuestros pensamientos, nuestras batallas, que nos ayude a vencerlas. Eso lo podemos hacer todos los días. Leer su palabra, puedes leer su palabra, un capítulo diario, puedes leerlo, y congregarte también, puedes ir a la iglesia. También no dejes de congregarte, porque allí dice la palabra, envía bendición el Señor. Amén. Entonces, alimentemos a la oveja para que hagamos la voluntad del Señor. Señor y Dios que estás en los cielos, quiero darte gracias en esta noche, Señor, por tu palabra y por tu mensaje. Gracias, Dios, porque tú no nos has dejado solos, tú nos has dejado herramientas, Señor. Padre, Padre amado celestial, nos has dejado alimentos para alimentar nuestra vida espiritual, Dios, y poder vencer en esta lucha que enfrentamos cada día, Señor. Así como Pablo, Dios, enfrentamos luchas, batallas, como dice tu palabra, Señor, y a veces terminamos haciendo lo que no quiero hacer, Señor, pero ayúdanos, Señor, a que no sea el cuerpo el que predomina, que no sea ese lobo, Dios, sino que ayúdanos a que sea esa ovejita, Dios, que tú has puesto en nosotros. Padre, que el Espíritu Santo, Señor, nos ayude a manifestar tus obras, a manifestar, Señor, lo bueno tuyo en nuestra vida, Dios, a que podamos vencer, a que podamos morir al pecado, a las pasiones, Dios, que el enemigo quiere a veces intimidarnos hasta nosotros mismos, Señor, las provocamos haciendo cosas o viendo cosas que no te agradan. Por favor, ayúdanos, Señor. Estamos en un mundo cada día, Dios, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno, Dios. Pero sabemos, Dios, que sobre todo eso tú triunfas y tú siempre ganarás y siempre triunfarás sobre el imperio de las tinieblas en el nombre de Jesús. Señor, oro por el que está peleando una batalla, oro por aquel que está teniendo una lucha, Dios, con sus pensamientos, Dios, de querer agradarte, de no querer hacer, de no caer en tentación, de no serle infiel a su esposa, de no caer en la pornografía, de no caer en la droga. Y Señor, oro por ese hermano, Dios, para que tú le ayudes, para que tú le des fuerza, Dios amado, para que no caiga en el nombre de Jesús, para que tú le des fortaleza, Espíritu Santo, para que tú pongas en él, Señor, el deseo, el querer de leer, de buscar, de Señor, de practicar las disciplinas que tú nos has dejado y poder salir triunfante y victorioso en el nombre de Jesús. Oro por el que está enfermo, Dios. Bendice al que está enfermo espiritual, Señor, emocionalmente, físicamente, Dios, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor. Abre puertas al que no tiene empleo. Padre, libera esos dineros de pronto que están retenidos en ciertos procesos, Dios. Oro, Dios, por cada hermano, Dios, que me escuche y que me mira en el nombre de Jesús. Y te pido que le bendigas, Señor, que le guardes, que le ayudes. Y que si cayó, Señor, Padre, levántalo, Señor. Levántalo en el nombre de Jesús. Levántalo y ayúdalo a caminar una vez más, Señor. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Oro por el que está esperando una respuesta. Oro, Dios, por el que está desanimado, para que tú lo animes y lo alientes, Espíritu Santo, y lo sigues y lo levantes y lo ayudes a levantar, a seguir adelante en este caminar, Dios. Padre, gracias te damos porque eres un Dios de oportunidades, bueno y misericordioso. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermanos, si tú caíste, y tristemente, pues ganó el lobo, levántate, amén, levántate. Haz como el Señor le dijo a esa mujer que iban a apedrear. Yo te perdono, ni yo te condeno, yo te perdono, le dijo el Señor, pero no peques más. Eso es lo importante, que no volvamos a hacer eso mismo, que le pidamos al Señor que no volvamos a hacer eso, que nos arrepintamos de verdad. Amén. Listo, está bien, pecaste, le dijo el Señor prácticamente, pero no lo vuelvas a hacer. Eso es lo que nos dice el Señor. No caigamos en eso. Si ya tú mira qué pasó, analiza qué sucedió, medita cómo caíste, cómo llegaste y reflexiona, arrepiéntete y levántate. Amén. Y levántate y permítele al Señor que Él te ayude, porque de pronto quedamos en el error, que yo no voy a volver, que ya caí. No, pudiste haber caído, ¿cierto? Pudimos haber caído, pudimos haber fallado, pero dice la Biblia que 7 veces cae el justo, pero 8 veces lo levanta el Señor. Que aunque el justo esté caído, dice el Señor, él correrá a Jehová y será levantado. Correrá a Dios y él será levantado. Entonces, si caíste por X motivo, si te apartaste del Señor, vuelve, el Señor te está esperando. El Señor te está esperando con sus brazos abiertos. Lo único que sí te pide el Señor es que
nos apartemos de lo malo, nos apartemos del pecado. Eso lo dice en Proverbios 28:13. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Ahí está la diferencia. Pero el que lo oculta, no alcanzará, no prosperará, ni alcanzará misericordia. Esa es la clave. Aceptar nuestro pecado, reconocerlo delante de Dios y listo, Señor, de aquí adelante, contigo, adelante en el nombre de Jesús. Eso es lo que quiere el Señor. Corazones transparentes y sinceridad. Y el Señor nos bendecirá. Amén. Quienes habla Harley Jiménez, una vez más, Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos, familia. El Señor está con nosotros. Con el Señor podemos vencer y podemos decir al final, he peleado la buena batalla y saldré triunfante en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Amén, amén y amén.